Hay un oro que no se funde con el fuego ni se encierra en cajas fuertes. Hay un oro que no necesita ser extraído de las entrañas de la tierra, porque brota del corazón mismo del hombre. Ese oro verdadero, incorruptible, eterno, es la palabra. Durante siglos, los hombres han cavado montañas, han cruzado océanos, han vendido su conciencia por obtener un poco de oro. Pero muy pocos han aprendido que el verbo bien pronunciado, con comprensión espiritual, tiene más poder creador que cualquier mina de Sudáfrica o lingote escondido en los sótanos de Fort Knox. El oro puede comprarte una casa, la palabra puede darte un hogar. El oro puede pagarte una medicina, la palabra puede devolverte la salud. El oro puede abrirte puertas en el mundo, la palabra puede abrirte el reino de los cielos en tu interior. He pronunciado muchas veces desde el púlpito estas palabras: todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todo lo que tú crees con intensidad, se convierte en tu experiencia. No es una metáfora. No es una sugerencia. Es una ley. Una ley tan precisa como la de la gravedad. Es la ley del mentalismo. Y en esa ley, el verbo, la palabra hablada, mentalizada, afirmada, es el instrumento que da forma a tu mundo. Este libro que ahora tienes en tus manos no es un tratado místico, ni una colección de frases bonitas. Es una herramienta espiritual viva, como una antorcha encendida. Cada palabra ha sido escrita desde la comprensión del Cristo interno, y cada línea lleva el propósito de liberarte del error, del miedo y de la esclavitud mental. No vengo a entretenerte. Vengo a recordarte quién eres. Y a enseñarte, paso a paso, cómo usar tu palabra como lo hacía Jesús, no para describir tu problema, sino para transformarlo. ¿Recuerdas lo primero que hizo Dios en el Génesis? No organizó un ejército, no dictó una ley, no talló una estatua. Dijo: hágase la luz. Y fue la luz. Ese primer verbo no fue un ruido ni un símbolo, fue un acto de creación. Tú también puedes decir: hágase la luz, y habrá luz en tu vida. Pero para ello, necesitas comprender lo que significa hablar desde el espíritu. Necesitas educar tu mente. Necesitas recuperar la reverencia por el lenguaje. Necesitas aprender a decretar. En los siguientes capítulos vamos a entrar juntos, tú y yo, en el templo secreto del verbo. No necesitas túnicas ni rituales. Solo una mente dispuesta, un corazón abierto, y la fe sencilla de un niño que aún cree que cuando uno habla con Dios, algo cambia. Porque algo cambia. Porque todo cambia. Porque la palabra es Dios en acción. Aprenderás aquí no solamente por qué tu palabra es oro, sino cómo limpiarla, cómo fortalecerla, cómo cargarla de espíritu, cómo usarla para bendecir, para sanar, para construir. Aprenderás a hablar de nuevo. Aprenderás a callar cuando sea necesario. Aprenderás a orar con autoridad. Aprenderás a declarar lo invisible como si ya fuese visible, y entonces ocurrirá lo que muchos llaman milagros, pero que en realidad son la manifestación natural de la ley. La palabra es la herramienta del Cristo interno. El oro verdadero no está en los bancos. Está en tu boca. Está en tu mente. Está en tu corazón. ¿Estás dispuesto a descubrirlo? Entonces avancemos juntos. El reino de Dios comienza con un decreto. Y tú estás a punto de pronunciar el primero. El verdadero oro está en la palabra. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La palabra que crea y la palabra que destruye. Toda experiencia humana, sin excepción, es el resultado de una palabra. No necesariamente una palabra hablada en voz alta, pero sí una palabra formulada en el laboratorio silencioso del pensamiento. Nada aparece en tu vida que no haya sido dicho primero en el corazón de tu conciencia,
así como nada fue creado en el universo sin que Dios lo pronunciara primero en el Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta no es una frase poética, es la más alta definición metafísica del proceso creador. Y así como fue en el principio, es ahora. Porque el Verbo, esa energía inteligible que brota del pensamiento, no ha perdido fuerza. Sigue siendo el canal por el cual lo invisible se hace visible, lo eterno se hace temporal, lo abstracto se convierte en materia. Y tú, hecho a imagen y semejanza de Dios, participas de esa misma capacidad creadora. Cada palabra que pronuncias es una semilla. Cada idea que sostienes es una orden silenciosa que la vida obedece. Lo sepas o no, estás decretando continuamente. Este es el principio central de la ley mental, lo que sostienes en tu mente, se manifiesta en tu mundo. No hay azar. No hay suerte. No hay excepción. Aquello que llamas casualidad es simplemente el nombre que le das a una causa mental que ignoras haber sembrado. Por eso ves personas que, a pesar de esforzarse, fracasan una y otra vez, y otras que, sin aparente mérito, prosperan y gozan de salud y alegría. No se trata de méritos visibles, sino de decretos ocultos. No de palabras que se oyen, sino de palabras que se creen. ¿Y qué es entonces la palabra que destruye? Es toda afirmación de error. Es toda declaración basada en el miedo, la culpa, el resentimiento, la envidia o el odio. Es toda frase que niega la verdad de Dios. Cuando alguien dice, no puedo, no hay salida, me enfermaré, esto siempre me pasa, está sembrando decretos destructivos. Y estos germinan con igual eficacia que los decretos de fe. La ley no distingue entre lo bueno y lo malo. La ley obedece. La ley cumple. Es como la tierra, da frutos según la semilla que se siembra. No juzga la semilla, simplemente la desarrolla. Cuando aprendes esto, dejas de hablar por hablar. Dejas de quejarte, de maldecir, de repetir frases de ruina, de enfermedad o fracaso. Porque comprendes que cada palabra tiene consecuencias. Que lo que hoy llamas realidad fue un pensamiento ayer. Que lo que hoy temes, lo estás atrayendo sin darte cuenta, y lo que hoy bendices, se multiplica con poder. En la Biblia, el Verbo no es solo el inicio de la creación, es el Cristo mismo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El Verbo, cuando se encarna en la conciencia del hombre, se convierte en su salvación. Pero también, cuando el hombre usa su palabra para negar la verdad, ese Verbo se encarna en forma de problemas, de escasez, de conflictos. El mismo instrumento que puede liberar, puede esclavizar. No porque cambie su naturaleza, sino porque el uso que se le da define su dirección. Considera esto con atención. Cuando piensas con insistencia en una dificultad, la estás alimentando con tu palabra mental. Le estás dando forma, cuerpo, duración. Cuando comentas tu problema a 10 personas, lo estás multiplicando 10 veces. Cuando te unes a otros en conversaciones de miedo o crítica, estás activando un poder destructivo que te regresará con intereses. Y no lo digo como amenaza moral, sino como ley natural. La palabra no tiene moral, tiene potencia. Por eso Jesús decía, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No hablaba de un tribunal humano. Hablaba de la ley del Verbo. Tu propia palabra es tu juez, tu siembra, tu espejo. Lo que dices hoy con fuerza emocional será lo que vivas mañana. Y si esto te asusta, recuerda que también es tu salvación. Porque lo mismo que puede destruir, puede levantar. Lo mismo que te hundió ayer, puede ahora elevarte. Tal vez digas, pero yo no soy una persona poderosa. Mis palabras no tienen fuerza. Error. Todo ser humano es poderoso, porque todo ser humano piensa y habla. Tal vez no has visto resultados inmediatos porque tus decretos son contradictorios. Un día dices, estoy sano, y al siguiente comentas, esto me está matando. Un día afirmas, Dios me provee, y luego suspiras, no hay trabajo, todo está difícil. Y así,
Tu mente recibe órdenes opuestas, y como no puedes servir a dos señores, suspende la manifestación. El universo espera que hables con claridad. Y más aún, con persistencia. Porque una palabra dicha sin convicción no mueve nada. Pero una palabra cargada de fe mueve montañas. Por eso los antiguos sabios no hablaban en vano. Por eso el silencio era considerado sagrado. Porque el que calla está formando la palabra que pronunciará con autoridad. Y el que habla desde el espíritu transforma el mundo. Cuando entiendes esto, tu boca se convierte en altar. Tu mente en templo. Tus palabras en oraciones. Y cada vez que hablas, haces una elección: crear o destruir. Levantar o demoler. Bendecir o condenar. Y nadie puede hablar por ti. Porque nadie tiene tu verbo. Nadie puede decretar tu vida. Eres tú quien lo hace, a cada instante. Detente, entonces, y observa. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué estás declarando como verdad en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, en tu economía? No digas que no sabías. Ahora lo sabes. Has aprendido que la palabra es poder. Y si hasta hoy usaste ese poder en tu contra, es hora de redimirlo. Es hora de hablar de nuevo. No temas. No importa cuántos decretos errados hayas dicho. El verbo del Cristo interno es más fuerte. Una sola palabra dicha con fe puede cancelar años de error. Una sola afirmación cargada de Dios puede abrir caminos donde antes solo había desierto. Diga al débil: fuerte soy. Esa es la orden. No describas tu debilidad. Declara tu fortaleza. No expliques tu problema. Decreta tu solución. El verbo está en ti. Y tú estás listo para usarlo. Capítulo 2. Vibración y sustancia de las palabras. Toda palabra es vibración. No es una figura poética. Es una ley. Al hablar, el hombre emite una onda. Esa onda se desplaza en el campo invisible del pensamiento, atraviesa los niveles de su conciencia, toca el mundo exterior y retorna a él, transformada en experiencia. Toda palabra vibra, y toda vibración produce forma. Quien comprende esto deja de ver el lenguaje como una herramienta pasiva y lo reconoce como un agente creador activo, perpetuo, infalible. Desde el momento en que un niño balbucea su primer sonido, está vibrando su mundo. El problema es que nadie nos enseña el carácter sagrado del lenguaje. Usamos palabras como quien lanza piedras al viento, creyendo que no habrá consecuencia. Pero toda palabra permanece. Toda palabra deja una huella. Y esa huella se imprime, primero en el subconsciente y luego en la materia. El cuerpo recibe la palabra. La mente la digiere. El ambiente la refleja. Y así, sin darnos cuenta, creamos nuestro mundo como un eco de lo que vibramos. Cuando tú dices estoy agotado, no solo estás describiendo un estado físico. Estás lanzando una orden vibratoria que afectará tus células, tu respiración, tu sistema nervioso, tu vitalidad. Cuando repites no puedo más, estás bajando la frecuencia de todo tu campo mental. Y esa frecuencia atrae, como un imán, personas, noticias, circunstancias y decisiones que corresponden al tono de esa palabra. El verbo no es un adorno. Es una ley de frecuencia. Cada frase tiene su carga, su campo, su nivel. No necesitas gritar para decretar. Ni siquiera necesitas hablar en voz alta. La palabra más poderosa es la que se dice con plena convicción, aun en silencio. Basta pensar, esto va a salir mal, para que la vibración de esa idea se instale en el subconsciente y comience su labor formativa. El subconsciente es un sirviente fiel, obediente y ciego. No razona. No discute. Solo actúa. Toma cada palabra como una orden y se pone a trabajar en su cumplimiento. Por eso, lo que más determina tu vida no es lo que haces, sino lo que piensas y dices repetidamente. Aquí entra en juego la mecánica de la repetición.
Toda idea sostenida con frecuencia se vuelve hábito. Y todo hábito mental tiende a consolidarse en forma. Así como una gota constante perfora la roca, así una palabra constante perfora la estructura de tu vida y la moldea. Quien repite 10 veces al día, yo nunca tengo suerte, está construyendo un destino de frustración. Quien afirma, siempre me enfermo en invierno, está programando su biología. Quien exclama, no hay dinero, está bloqueando la provisión sin saberlo. Estas repeticiones no son inofensivas. No son simples maneras de hablar. Son decretos sin conciencia. Son pactos que el alma firma sin leer la letra pequeña. Y lo más grave es que muchas veces se transmiten de generación en generación. Hijos que repiten las frases de sus padres, sin saber que están heredando también sus limitaciones. Familias enteras con un mismo lenguaje derrotista. Comunidades enteras reforzando, con su forma de hablar, la escasez, la violencia o el sufrimiento. El poder de la palabra mal usada no está en el insulto ni en la blasfemia. Está en la repetición inconsciente de afirmaciones falsas que parecen verdad por costumbre. Una mujer que dice cada día, mi marido es un inútil, no solo hiere con su lengua, está contribuyendo a que su esposo se vuelva eso. Un maestro que dice, este alumno es tonto, no solo comete una injusticia, está emitiendo una vibración que ese niño absorberá como autoimagen. Un jefe que grita, este equipo es un desastre, está sembrando desorganización en su empresa, aunque tenga la intención de mejorarla. La palabra no entiende de intenciones, obedece el contenido vibratorio. La buena noticia es que este proceso también funciona al revés. Una palabra de C repetida puede elevar la conciencia. Un decreto bien formulado puede deshacer años de error. Una afirmación dicha con persistencia y amor puede limpiar la mente, el cuerpo, el hogar. El universo responde a la vibración más fuerte, más clara, más sostenida. Por eso, si hasta hoy has sembrado palabras de miedo, puedes sembrar ahora palabras de poder. Si tu verbo ha sido débil, comienza hoy a fortalecerlo. Si has hablado sin pensar, comienza hoy a decretar con sabiduría. Todo empieza con el lenguaje interno. No esperes cambiar tu mundo hablando igual. No esperes sanar tu cuerpo diciendo las mismas frases. No esperes paz si repites guerra. Haz del silencio tu entrenamiento y del verbo tu herramienta. Es tiempo de purificar tu palabra. No para agradar a Dios como juez, sino para unirte a Dios como principio. Cuando tú hablas con verdad, Dios habla contigo. Y cuando Dios habla, las cosas cambian. En los próximos días, te invito a observar tu lenguaje. Escúchate como quien escucha una música. Detecta las frases que bajas tu energía. Reemplázalas por palabras limpias, fuertes, llenas de verdad. No hables por hablar. Habla para crear. Cada vez que hables, recuerda, esto que digo está vibrando. Y vibrará dentro de mí. Y vibrará fuera de mí. Y volverá a mí multiplicado. Esa es la ley. Y tú ya no eres ignorante de ella. Ejercicio 1. Decreto de limpieza verbal y reconstrucción mental. Durante 21 días, repite cada mañana y cada noche las siguientes frases, en voz clara o en silencio, con la mayor convicción que puedas. Si una palabra te resulta difícil de creer, repítela más. Estas afirmaciones no son deseos, son órdenes al subconsciente. No las cuestiones. Déjalas actuar. 1. Yo soy dueño de mi palabra, y mi palabra construye mi mundo. 2. Cada frase que pronuncio vibra con la fuerza de Dios. 3. Hoy elijo hablar con claridad, con amor y con poder. 4. Todo lo que sale de mi boca bendice, limpia y eleva. 5. Cancelo desde ahora toda palabra de temor, escasez o enfermedad que haya dicho en el pasado. 6. Mi palabra es salud. Mi palabra es abundancia. Mi palabra es paz. 7. Desde ahora, mi verbo es instrumento del Cristo interno. 8. Yo decreto solo lo que deseo vivir. 9. Mi verbo crea armonía donde antes hubo conflicto.
10. Cada palabra mía es una semilla de bien que florece en mi vida. Repite este ejercicio con disciplina. Escríbelo a mano si puedes. Léelo antes de hablar con alguien importante. Guárdalo en tu memoria. Haz de él un escudo y una espada. Y verás, con tus propios ojos, cómo cambia tu mundo cuando cambias tu vibración. Capítulo 3. El decreto y su poder espiritual oculto. Hablar es emitir sonidos articulados. Decretar es invocar la ley. La diferencia entre hablar y decretar es la misma que hay entre ruido y poder. Todo ser humano habla, pero muy pocos decretan. Todo el mundo dice cosas, pero solo quien comprende la naturaleza del espíritu puede pronunciar una palabra que transforme la realidad. Un decreto no es un deseo. No es una petición. No es una descripción. Un decreto es una afirmación de verdad, dicha desde el conocimiento espiritual, con autoridad, con certeza y con propósito. El decreto no surge del capricho del ego, sino del alineamiento con el Cristo interno. No se trata de imponer tu voluntad sobre el mundo, sino de poner tu pensamiento en armonía con la voluntad de Dios, que es siempre salud, libertad, abundancia, orden, paz y bien. Cuando Jesús decía, levántate y anda, no estaba rogando a Dios por un milagro. Estaba pronunciando un decreto. Sabía que la ley obedece la palabra del Cristo. Sabía que el cuerpo, el tiempo, la enfermedad, las condiciones externas, todo eso no era más que manifestaciones temporales que podían ser transformadas desde la palabra. Y por eso hablaba con autoridad. No gritaba. No repetía. No explicaba. Solo decía, sea limpio, y lo era. Vete en paz, y la paz venía. Hágase la luz, y la luz se hacía. Este poder no estaba reservado solo a Jesús. Él mismo lo dijo, el que crea en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. ¿Qué significa esto? Que el poder del decreto no es privilegio de unos pocos iluminados, sino herencia natural de todo aquel que entienda cómo opera la ley de Dios. Y esta es la clave, el decreto funciona cuando se emite desde la comprensión espiritual, no desde la desesperación emocional. No basta decir palabras bonitas si tu interior vibra con miedo. No basta repetir frases positivas si en el fondo no crees en lo que dices. El decreto es eficaz cuando tu mente consciente, tu mente subconsciente y tu fe están en la misma dirección. Como los tres cordones de una cuerda que no se rompe. Muchos se preguntan por qué sus afirmaciones no funcionan. La respuesta es simple, no decretan, solo repiten. Y lo hacen con dudas, con tensión, con prisa. Un verdadero decreto nace del silencio interior. Se pronuncia desde el centro de la fe, no desde la ansiedad. Es como un disparo certero, no como un murmullo incierto. Por eso, antes de decretar, debes aquietarte. Debes reconocer la presencia de Dios en ti. Debes sentir que tu palabra no es tuya, sino del principio único que vive en ti y a través de ti. Cuando decretas así, los resultados pueden ser inmediatos. Porque el decreto, bien formulado, corta como espada todo error. Puede borrar años de limitación. Puede revertir una situación que parecía irreversible. Puede abrir una puerta donde antes había un muro. Porque el decreto no actúa sobre las apariencias, actúa sobre la causa. Y al cambiar la causa, el efecto cambia por añadidura. Pero esto requiere entrenamiento. El decreto no es magia. No es un conjuro. Es una herramienta espiritual que necesita ser usada con responsabilidad. Si decretas una cosa hoy y la niegas mañana, no verás resultados. Si decretas con palabras, pero contradices con tus emociones, no verás resultados. Si decretas desde el orgullo, buscando dominar a otros o conseguir ventajas personales, tampoco verás resultados. Porque la ley no obedece al ego. Solo responde al espíritu. El decreto verdadero es sencillo, claro, específico, afirmativo y breve. No necesita adornos.
No necesita explicaciones. No necesita justificaciones. Solo necesita fe. Una fe tranquila, sin esfuerzo. Como quien enciende la luz y sabe que la lámpara se encenderá. Como quien siembra una semilla y sabe que la tierra hará su trabajo. Así debe ser tu decreto. Miremos algunos ejemplos tomados de las Escrituras. Cuando Dios dice en el Génesis, hágase la luz, está mostrando la esencia del decreto. No dice, podrías, por favor, aparecer. No dice, espero que tal vez se hará. Dice, haráse. Y se hace. Porque así funciona al principio. El verbo precede a la forma. La palabra es primero. Luego, la manifestación. Cuando Jesús se encuentra con el paralítico, no le pregunta cuánto tiempo ha estado así, ni le explica los beneficios de la fe. Solo dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ese es un decreto perfecto. Directo, activo, positivo, claro. No deja espacio para dudas. No incluye condiciones. No ofrece alternativas. Simplemente declara lo que debe ser. Y es. En el libro de Isaías leemos, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Esta es la promesa de todo decreto emitido desde la conciencia del Cristo. No volverá vacío. No fracasará. No se perderá. Porque la palabra verdadera tiene misión. Y cumple su misión. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes decretar sobre tu cuerpo, mi cuerpo es templo del Espíritu. Toda célula obedece al orden divino. Puedes decretar sobre tu economía, Dios es mi provisión. Nada me falta. Puedes decretar sobre una relación conflictiva, yo veo el Cristo en ti, y solo el bien puede fluir entre nosotros. Puedes decretar sobre el miedo, la fe en Dios disuelve toda sombra. No estás mintiendo. Estás afirmando una verdad superior. Estás elevando la vibración. Estás recordando al universo cuál es su diseño original. Y el universo responde. Siempre responde. A veces rápido, a veces con demora aparente, pero siempre responde. Porque la ley escucha. La ley responde al decreto. La ley cumple. No porque tú tengas poder humano, sino porque tú has alineado tu palabra con el poder divino. Entrena, entonces, tu verbo. Habla menos, pero decreta más. Observa tus palabras. No uses tu lengua para describir lo que no deseas. Usa tu boca como un instrumento sagrado. Sé como el profeta que dice, he puesto mis palabras en tu boca para plantar y edificar. No esperes al momento perfecto para empezar. Empieza ahora. Declara la verdad. Y deja que el poder hará lo suyo. Porque un decreto bien dicho puede cambiarlo todo. Capítulo 4. El lenguaje como molde del destino. Toda existencia humana está estructurada sobre un lenguaje. Y no me refiero al idioma materno, sino al conjunto de frases, expresiones, afirmaciones y fórmulas verbales que cada persona adopta, casi siempre sin saberlo, como molde invisible de su destino. El lenguaje que usas no solo refleja lo que crees, forma lo que vives. Es un mapa del mundo que estás construyendo. Allí donde se repite una frase, se forja un patrón. Y donde hay un patrón, hay una manifestación inevitable. Cada vez que un hombre dice, esto me pasa siempre, está confesando su molde. Cada vez que una mujer exclama, nunca hay suficiente dinero, está validando su programación interna. El lenguaje cotidiano, ese que usamos sin pensar, contiene la radiografía más precisa de la vida que estamos cultivando. No importa lo que decimos desear, lo que repetimos es lo que programamos. Y el subconsciente no distingue entre broma, exageración o queja. Solo obedece. Tú puedes observar a una persona por una hora y saber, por el tono y contenido de su lenguaje, si su vida está avanzando o si está estancada.
El que habla con gratitud tiene una mente abierta al bien. El que vive reclamando, encoge su campo mental. El que declara su salud, la afirma. El que nombra su enfermedad como suya, la atrapa con palabras. No hay neutralidad, cada palabra es un voto que se emite a favor del orden o del caos. El lenguaje es la forma más persistente de oración. No lo que dices en un templo los domingos, sino lo que repites a diario mientras cocinas, trabajas, conduces o conversas. El no puedo frecuente se convierte en una barrera real. El veremos qué pasa se traduce en un futuro incierto. El ya no tengo edad se encarna como limitación física. El siempre me va mal se materializa como ciclo repetitivo. Y ninguno de estos decretos es casual, son la firma verbal del subconsciente. ¿Deseas conocer tu destino probable? Escucha tu lenguaje. No el que usas frente a otros para quedar bien, sino el que surge cuando estás solo, frustrado, cansado o reactivo. Es ahí donde se manifiesta la programación oculta. Y es ahí donde debe comenzar la transformación. Porque solo puedes cambiar tu vida si cambias primero el molde que la sostiene. Y ese molde está hecho de palabras. La salud, por ejemplo, responde a un vocabulario preciso. Quien vive nombrando dolencias, medicinas y achaques, aunque lo haga con naturalidad, está vibrando en una frecuencia que mantiene activos esos síntomas. En cambio, quien afirma, mi cuerpo se renueva cada día. Estoy lleno de vida, comienza a sembrar otro tipo de energía, otra dirección. Puede que al principio no lo crea, pero la repetición transforma la creencia. Y la creencia transforma el cuerpo. Lo mismo ocurre con la economía. No alcanza, la vida está dura, todo sube y nada entra, son fórmulas destructivas que alejan la provisión. Son imanes invertidos. En cambio, quien dice, Dios es mi fuente. El bien fluye hacia mí de forma constante, está abriendo canales. No porque las palabras tengan magia, sino porque esas palabras modifican el campo mental, y ese campo modifica la experiencia. Y en las relaciones humanas, el lenguaje es determinante. Si constantemente llamas tóxica a una persona, estás fijando esa cualidad en tu percepción, y desde ahí no podrás crear paz. Si defines tu pareja como una carga, esa palabra cargará la relación. En cambio, si aprendes a decir, bendigo el bien en ti, aunque el otro aún no lo muestre, comienzas a atraer su mejor parte. Porque todo lenguaje es una invitación vibratoria, atrae aquello que nombra. El gran error de muchos es que creen que su lenguaje es una consecuencia de lo que viven, cuando en realidad es la causa. Dicen, estoy hablando así porque estoy mal. No. Estás mal porque estás hablando así. La mente forma hábito, el hábito forma pensamiento, el pensamiento forma lenguaje, y el lenguaje forma destino. Es una cadena precisa. Si deseas cambiar tu destino, comienza por la palabra. Cambia tu lenguaje, y la cadena entera comenzará a transformarse. Esto no significa que debas hablar como un orador perfecto. Significa que debes elevar la calidad vibratoria de tus palabras. Habla con fe, no con miedo. Habla con verdad, no con resignación. Habla con claridad, no con ambigüedad. Usa tu lengua como un cincel que esculpe tu camino. Y si no sabes qué decir, guarda silencio. El silencio consciente es una forma elevada de lenguaje. Porque el que calla con sabiduría, prepara el terreno para un verbo más alto. Por eso ahora es necesario que entrenes tu oído. No para escuchar a los demás, sino para escucharte a ti mismo. Registra tu lenguaje diario. Examina las palabras que usas con más frecuencia. Detecta las frases que repites sin pensar. Identifica los decretos que estás afirmando como destino. Y reemplázalos. No con rabia. No con culpa. Con conciencia. Con decisión. Con dominio. Porque si tú no formas tu lenguaje te formará a ti. Ejercicio 2. Observación del lenguaje diario y práctica del silencio creativo.
Parte y registro del lenguaje. Durante 7 días, lleva contigo una libreta o cuaderno pequeño. Cada vez que detectes que has dicho una frase negativa, limitante o derrotista, anótala sin juzgarte. Frases como: esto es un problema. No puedo con esto. Estoy harto. Esto nunca cambia. Siempre me pasa lo mismo. Al final del día, revisa la lista y toma conciencia de las repeticiones. Observa qué tipo de lenguaje predomina en ti. ¿Se relaciona con el miedo? ¿Con la carencia? ¿Con la crítica? Solo observando podrás corregir. Parte 2. Silencio creativo. Cada mañana, antes de iniciar tus actividades, reserva 5 minutos de silencio total. Siéntate cómodo. Cierra los ojos. Respira profundo. Y no pienses en lo que te preocupa. En lugar de eso, piensa en Dios. No intentes imaginarlo. Solo repite mentalmente una frase como: Dios es orden. Dios es armonía. Dios es vida. Dios está aquí. Permanece en ese silencio afirmativo. No hables. No pidas. No expliques. Solo sostén una vibración elevada. Este silencio es un campo fértil donde, más adelante, tu palabra tendrá más poder. Haz este ejercicio cada día. Porque tu lenguaje no se transforma con una lectura, sino con práctica constante. Y si perseveras, llegará un momento en que tus propias palabras comenzarán a sanarte, a elevarte, a prosperarte. Ese día, el lenguaje dejará de ser un reflejo de tu pasado y se convertirá en la herramienta de tu nuevo destino. Capítulo 5. El Verbo encarnado, lo que hablas, te habita. Toda palabra que pronuncias no solo vibra en el mundo exterior. También se imprime, se aloja y se cristaliza en tu mundo interior. No hay palabra que salga de ti sin dejar un rastro en ti. Lo que tú hablas no solo produce una reacción en el ambiente, produce una transformación en tu carácter. Porque el verbo no es simplemente una herramienta para crear fuera, es también una semilla que se instala dentro. Y una vez sembrada, empieza a crecer en forma de temperamento, de creencia, de respuesta emocional, de personalidad. Aquello que tú afirmas constantemente se convierte en parte de tu estructura invisible. Si cada día repites, estoy cansado de esta vida, esa frase no solo crea experiencias de cansancio, te convierte en una persona cansada de vivir. Si insistes en decir, nada sale como quiero, estás dando forma a una conciencia de frustración, y no podrás reaccionar de otra manera ante la vida, porque ya te habrás habituado a ello. Te habrás convertido en lo que declaraste. Esto explica por qué 2 personas ante una misma situación reaccionan de forma tan distinta. No es la situación lo que las diferencia, sino el verbo que las habita. Una ve una oportunidad donde otra ve un problema. Una se levanta y actúa, mientras la otra se paraliza. Y esto no depende del intelecto, ni de la experiencia, ni del pasado. Depende del lenguaje con el que han edificado su conciencia. Tu carácter no es algo que heredaste. Es algo que construiste palabra por palabra. Tu forma de pensar, tu forma de reaccionar, tu nivel de fe o de temor, todo eso es producto de miles de palabras que tú mismo sembraste en tu mente. Algunas conscientemente. Otras sin darte cuenta. Pero todas con efecto acumulativo. Y por eso hoy eres quien eres. No por lo que te pasó. Por lo que dijiste acerca de lo que te pasó. Comprender esto es una revelación. Porque si lo que tú hablas te habita, entonces puedes elegir lo que quieres habitar. Puedes crear en ti una conciencia nueva, más libre, más amorosa, más valiente, más sabia. Solo necesitas empezar a hablar de otra manera. Y no de forma superficial, sino desde dentro, con intención, con dirección, con perseverancia. Como quien reconstruye su casa palabra a palabra. La Biblia está llena de ejemplos en los que una sola palabra transforma el destino entero de una persona. Cuando Jesús ve al leproso y dice, «Sé limpio»,
no está haciendo un gesto simbólico. Está pronunciando un decreto que actúa sobre el cuerpo, pero también sobre el alma. Porque al ser declarado limpio, ese hombre ya no solo se ve sano, se siente digno de serlo. La palabra lo sana físicamente, pero también le devuelve su valor, su humanidad, su derecho a pertenecer. Lo mismo ocurre con la mujer sorprendida en adulterio. Jesús no le lanza una condena, ni un discurso. Solo dice, vete, y no peques más. Esas pocas palabras la redimen, la separan de su pasado, le dan permiso para empezar de nuevo. No hay castigo. Hay un verbo que libera. Y al recibirlo, ella ya no puede seguir siendo la misma. Porque el verbo entra. Y cuando entra, transforma. Tú puedes hablarte de forma tal que, al escucharte, tu alma se levante. Puedes decirte, yo soy hijo de Dios. Yo soy libre. Yo soy sano. Yo soy guiado por la inteligencia divina. Y al repetirlo con convicción, no solo creas una nueva realidad en tu mundo externo. Creas una nueva versión de ti mismo. Una versión que piensa diferente, que siente diferente, que actúa diferente. Porque cada palabra que dices es una orden que la conciencia obedece y modela. Este principio también explica por qué el lenguaje destructivo produce tanto daño, incluso cuando no se convierte en hechos. Un insulto, una queja constante, una maldición dicha en un momento de furia, no solo afectan al otro, te contaminan a ti. Porque tú eres el primer receptor de tu propio verbo. Tú lo piensas, tú lo sientes, tú lo grabas en tu estructura mental. Y si repites odio, te habitará el odio. Si repites miedo, te habitará el miedo. Si repites derrota, vivirás derrotado, aunque nadie te haya vencido. El gran error de muchos es pensar que sus palabras son solo sonidos pasajeros. Pero la verdad es otra, cada palabra dicha queda alojada en tu conciencia como una fuerza viva. No desaparece. No se borra. Se almacena. Y con el tiempo, se manifiesta. Por eso la sabiduría no consiste solo en elegir bien qué decir a los demás, sino sobre todo en elegir bien qué decirse a uno mismo. La pregunta correcta no es, ¿qué quiero que ocurra afuera? La pregunta correcta es, ¿qué quiero que me habite por dentro? Porque lo que te habita, finalmente, es lo que proyectas. Y lo que proyectas, es lo que vives. No puedes sembrar palabras de duda y cosechar fe. No puedes hablar de ruina y esperar prosperidad. No puedes afirmar tu enfermedad y pedírselo. No puedes declarar guerra y pedir paz. La ley es exacta. La palabra que pronuncias entra en ti, y desde dentro empieza a producir sus frutos. Ahora ya lo sabes, hablar es sembrarse. Hablar es definirse. Hablar es encarnarse. ¿Quieres ser un ser libre, sano, luminoso? Habla como tal. ¿Quieres ser una conciencia nueva? Declara tu renovación. ¿Quieres ser habitado por el bien? Siembra palabras de bien. Haz de cada frase un acto de amor. Haz de cada palabra una piedra de construcción. Y entonces el verbo encarnará en ti, no como idea, no como doctrina, sino como fuerza viva que edifica desde dentro. Y cuando eso ocurra, ya no hablarás desde tu humanidad, hablarás desde tu divinidad. Capítulo 6. El oro falso de las palabras vacías. Hay palabras que brillan, pero no alumbran. Palabras que seducen, pero no sostienen. Palabras que suenan bien, pero carecen de sustancia. Son como el oro falso, relucientes por fuera, huecas por dentro. No crean. No transforman. No sanan. Solo distraen. Este es el lenguaje del mundo superficial, del ego que aprendió a hablar sin pensar, a prometer sin cumplir, a elogiar sin sentir, a manipular sin amar. Este lenguaje se ha vuelto moneda corriente y el alma humana lo repite sin saber que, al hacerlo, está dilapidando su mayor riqueza, la palabra como instrumento del espíritu. El verbo fue dado al hombre para crear desde la verdad, no para simular desde la apariencia.
Toda palabra que no nace de la sinceridad del alma es un uso ilegítimo del poder mental. La hipocresía, el halago interesado, la mentira piadosa, el chisme disfrazado de preocupación, son formas de degradar el lenguaje. Y cada vez que esto ocurre, la palabra pierde su potencia, no porque cambie la ley, sino porque el canal que la transmite se ensucia. El alma pierde autoridad cuando se acostumbra a hablar sin integridad. Jesús no tenía doble lenguaje. Decía sí cuando era sí, y no cuando era no. No usaba rodeos. No buscaba quedar bien con todos. No adulaba. No dramatizaba. No negociaba con la verdad. Su palabra era clara, directa, limpia. Y por eso tenía poder. Porque el poder no está en las sílabas, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se cree. Cuando esa coherencia se quiebra, el verbo se vacía. Cuando se mantiene, el verbo se llena de espíritu. Hoy vivimos rodeados de palabras huecas. Promesas que no se cumplen. Discursos que suenan correctos, pero carecen de verdad. Opiniones lanzadas al viento sin sustento, sin reflexión, sin amor. Incluso en los círculos espirituales, muchos repiten frases elevadas sin entenderlas, sin sentirlas, sin vivirlas. Y esas palabras, aunque parezcan brillantes, no producen ningún fruto. Porque la palabra no actúa por su forma, sino por la conciencia que la respalda. El halago es una de las formas más sutiles de falsedad. No es amor, es manipulación vestida de gentileza. Se halaga para obtener algo, para influir, para disimular. Pero el alma que recibe ese halago lo percibe como hueco, como irreal. No nutre, no edifica. Solo adormece. En cambio, una palabra verdadera, dicha con intención limpia, puede levantar a un hombre del suelo. Puede sanar un corazón. Puede despertar el Cristo dormido en alguien. Esa es la palabra que debemos aprender a usar. La mentira, por pequeña que sea, corrompe el instrumento. No solo daña al otro, debilita al que la dice. Porque mentir es actuar contra el principio. Y cuando se actúa contra el principio, se rompe la conexión con la fuente. Nadie puede decretar con eficacia si su lengua está acostumbrada a mentir. Aunque repita afirmaciones poderosas, no surtirán efecto. Porque el subconsciente ya no confía en esa palabra. Y si tu propia mente no cree en tu palabra, ¿cómo esperas que el universo la obedezca? El chisme es otra forma de corrupción verbal. Se disfraza de preocupación, de conversación inocente, pero su esencia es juicio. Y donde hay juicio, no hay amor. Y donde no hay amor, la palabra pierde poder. El que chismea crea un ambiente mental turbio que terminará envolviéndolo. Porque todo lo que dices de otro se convierte en energía que vuelve a ti. Lo que declaras sobre el otro, lo estás grabando también en ti. Si hablas mal, te intoxicas. Si hablas bien, te elevas. Así de simple. La solución no es el silencio cobarde, ni la autocensura superficial. La solución es una reeducación del lenguaje desde la verdad. Hablar solo cuando lo que tienes para decir nace del amor o de la sabiduría. Hablar para edificar, no para herir. Hablar para sanar, no para dominar. Hablar como quien sabe que su boca es altar del espíritu. ¿Y cómo se logra esto? Observando. Corrigiendo. Perdonando los errores pasados. Y sobre todo, consagrando la palabra cada mañana al servicio del Cristo interno. Porque la lengua que se pone al servicio de Dios se convierte en instrumento de bendición. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas palabras adornadas, ni frases brillantes. Tu verbo, por el solo hecho de ser verdadero, se vuelve poderoso. Guión bajo 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 i. Oración 1. Oración de consagración del verbo. Al despertar cada mañana,
pronuncia esta oración en voz clara o en silencio profundo, con intención firme. Es un acto de entrega. Una afirmación de dominio espiritual. Una limpieza. Una consagración. Señor, te entrego hoy mi palabra. Que cada frase que brote de mi boca esté cargada de verdad, de amor y de luz. Limpia mi lengua de toda falsedad, de todo juicio, de todo miedo. Que no hable por costumbre, ni por deseo de agradar, sino por mandato del Espíritu que vive en mí. Que mis palabras levanten, nunca destruyan. Que bendigan, nunca condenen. Que sirvan, nunca manipulen. Que cada verbo pronunciado sea un eco de tu verbo eterno. Que mi boca se convierta en canal del Cristo interno. Que mi silencio sea fértil y mi palabra sea sagrada. Yo consagro mi verbo a la verdad. Y desde hoy, cada cosa que digas será una semilla de bien. Amén. Di esta oración con reverencia. No como un ritual, sino como un acto de voluntad. Y observa cómo, día a día, tu palabra se transforma. Y al transformarse, transforma también tu mundo. Capítulo 7. El verbo como puente entre el deseo y la manifestación. Todo lo que anhelas ya existe en el plano espiritual. Todo lo que deseas de forma legítima, es decir, todo deseo que está en armonía con el bien, ya ha sido concebido en la mente de Dios. Pero para que ese deseo se convierta en experiencia visible, necesita cruzar un puente. Ese puente es la palabra. Sin verbo, no hay tránsito entre lo invisible y lo visible. La palabra es el canal a través del cual la idea divina se vuelve forma. Este proceso no es instantáneo ni mágico, pero es exacto. Sigue un orden que nunca falla: pensamiento, palabra, emoción, manifestación. Primero surge en ti una idea, una visión, una necesidad elevada. Luego le das forma verbal, la nombras, la declaras, la afirmas. Esa palabra, si es sostenida, genera una emoción, una vibración específica que enciende tu campo energético. Y cuando esa emoción es suficientemente intensa y persistente, se proyecta al mundo como forma concreta. Muchas personas piensan que desear es suficiente. No lo es. Desear sin decretar es como sembrar una semilla sin agua. No basta tener un pensamiento fugaz. Ese pensamiento debe ser afirmado. Debe ser hablado. Porque al hablarlo, lo confirmas. Lo das por hecho. Lo autorizas a existir en tu campo mental. La palabra es la llave que activa el deseo. Pero no cualquier palabra sirve. El deseo debe ser afirmado con fe. Y la fe no es una emoción. La fe es una certeza. Es saber que ya está dado. Que el bien que buscas no está en el futuro, está en el plano invisible, esperando ser manifestado. Por eso Jesús decía: cuando oréis, creed que ya lo habéis recibido, y lo obtendréis. No dice: esperen a ver si ocurre. Dice: declaren que ya es. Ese es el secreto. Hablar como si ya fuese, y sostener esa palabra sin duda. Esto es lo opuesto a la espera pasiva. Muchos dicen: estoy esperando que Dios me bendiga. Pero ya fueron bendecidos. El bien está disponible. Lo que falta es que tú lo reclames en la forma correcta. No con ansiedad, ni con súplica, ni con lamento. Sino con palabra creativa, firme, elevada, constante. El que sabe decretar no espera, manifiesta. Veamos el proceso en detalle. Primero, el pensamiento. Aquí nace el deseo. Pero debe ser un deseo legítimo, alineado con la verdad. No un capricho. No una imitación. No un escape. Sino un anhelo profundo de tu alma, coherente con tu evolución. Algo que traiga expansión, no conflicto. Si el deseo cumple estas condiciones, es señal de que el Espíritu lo ha sembrado en ti. Segundo, la palabra. Aquí comienza la encarnación del deseo. El pensamiento se convierte en verbo. Lo nombras.
Lo afirmas. Lo declaras. Pero debes hacerlo en tiempo presente, como hecho, no como posibilidad. No digas, quisiera tener paz. Di, la paz de Dios habita en mí ahora. No digas, ojalá tuviera salud. Di, mi cuerpo expresa salud perfecta ahora. Esta es la clave, la palabra debe ser presente, positiva, precisa y poderosa. Tercero, la emoción. Tu palabra activa una vibración. Esa vibración es la que el universo responde. Si hablas con duda, esa es la emoción que emites. Si hablas con certeza, la vibración es fuerte. La emoción es el combustible del decreto. No se trata de sentir euforia, sino de sentir convicción tranquila. De confiar. De saber. De soltar después de declarar. Esa es la emoción correcta, una seguridad interior que no necesita pruebas externas. Cuarto, la manifestación. Cuando la vibración es sostenida el tiempo suficiente, se densifica. Se convierte en forma. A veces ocurre rápido. A veces no. Pero no porque la ley falle, sino porque hay interferencias, pensamientos contradictorios, emociones viejas, palabras que niegan el decreto. Cuando limpias tu campo y mantienes tu palabra, la manifestación llega. Y no llega por azar, llega porque tú la hablaste. El problema es que la mayoría declara una cosa y luego la contradice. Dicen, Dios es mi provisión, y luego comentan, no sé cómo voy a parar esto. Dicen, estoy sano en Cristo, y a los 5 minutos afirman, me duele todo. Así no hay manifestación posible. Porque el puente se construye con una sola dirección. No puedes avanzar si colocas un ladrillo hacia adelante y el siguiente hacia atrás. Tu palabra debe ser una sola, firme, sin doblez. Solo así el deseo cruzará al plano visible. Este principio también desmonta la idea de que hay que esperar a ver si será. No. En lo espiritual, no se trata de esperar, se trata de activar. Se trata de decretar hoy, con firmeza, lo que deseas vivir y mantener ese decreto hasta que se manifieste. No importa lo que digan las apariencias. No importa lo que otros piensen. Tú hablas desde la verdad, no desde la ilusión. Y la verdad siempre se manifiesta si se sostiene. La fe verdadera habla. No se queda en silencio esperando milagros. Los produce con el verbo. Jesús no decía, veremos si el ciego ve. Decía, recibe la vista. Y ocurría. Porque hablaba desde la certeza. Desde el Cristo. Desde la conciencia de unidad con el principio. Tú puedes hacer lo mismo. Si tu deseo es puro, si tu palabra es clara, si tu fe es estable, la manifestación no puede fallar. La próxima vez que sientas un deseo elevado, no lo reprimas. Examínalo. Afírmalo. Decláralo. Siéntelo como real. Y entonces, cuida tu verbo. No digas nada que niegue lo que acabas de declarar. Haz de tu lenguaje un puente, no una trampa. No repitas lo viejo si estás creando lo nuevo. Usa tu palabra como arquitecto usa sus planos, con precisión, con paciencia, con visión. Y verás que, poco a poco, tu mundo empieza a parecerse a lo que declaraste. Porque así actúa la ley. Lo que piensas, lo hablas. Lo que hablas, lo sientes. Lo que sientes, lo manifiestas. Y lo que manifiestas se convierte en tu vida. Capítulo 8. El verbo y la imagen mental, la pareja creadora. Todo decreto es una semilla. Pero toda semilla necesita una forma, una estructura, un terreno donde crecer. Esa forma es la imagen mental. Si el verbo es la chispa, la imagen es la forma que esa chispa tomará. Si el verbo es la instrucción, la imagen es el plano. Si el verbo es el comando, la imagen es la sustancia moldeable. Por eso, toda palabra pronunciada con poder debe ir acompañada de una imagen clara, congruente, viva y sostenida.
De lo contrario, la energía liberada por la palabra se dispersa, se diluye, se contradice y no puede dar fruto. La palabra y la imagen son la pareja creadora en el plano mental. Como el espíritu y la materia, como la semilla y la tierra, como la idea y su forma. Uno sin el otro es incompleto. La palabra sin imagen es sonido que se pierde. La imagen sin palabra es visión que no toma dirección. Solo cuando ambos elementos se unen en armonía, con emoción coherente, se activa el verdadero poder creador. Piénsalo así, cuando tú dices «yo soy próspero», estás decretando una verdad espiritual. Pero si al decirlo tu mente proyecta una imagen de escasez, de deuda, de angustia económica, entonces esa palabra está nadando contra la corriente. No basta con afirmarla una y otra vez. Si no hay una imagen que respalde ese decreto, la energía se encuentra con una contradicción interna. Y donde hay contradicción, no hay manifestación. La imagen mental es el molde donde la palabra se vierte. Es la forma que el subconsciente necesita para traducir una idea en realidad. Y esa imagen debe ser clara, positiva, presente y cargada de emoción constructiva. Debes ver lo que estás decretando, como si ya estuviera ocurriendo. No lo imagines como algo lejano, improbable o idealizado. Vívelo mentalmente como un hecho que ya es. Así trabajas en el nivel donde realmente se forma la experiencia, el plano creativo de la conciencia. No necesitas tener dotes artísticas para formar imágenes mentales. Todos lo hacemos a diario, aunque no seamos conscientes. Cuando temes algo, ¿acaso no ves en tu mente la escena de eso que temes? Cuando te quejas, ¿acaso no proyectas mentalmente el problema? Lo haces sin esfuerzo. Pero lo haces con error. Lo mismo puedes hacer con verdad. Conscientemente. Deliberadamente. Sabiamente. Supón que deseas sanar tu cuerpo. No basta con decir estoy sano en Dios. Esa es la semilla. Pero necesitas ver mentalmente tu cuerpo fuerte, ágil, limpio, libre de dolor. Necesitas verte caminando con energía, respirando con alegría, viviendo sin límite. Y más aún, necesitas sentir esa imagen como real. Porque el sentimiento es el cemento que une palabra e imagen. Es lo que le da vida al molde. Si deseas armonía en tus relaciones, no basta con repetir «yo soy paz». Debes formar la imagen de ti mismo conversando con serenidad, resolviendo con amor, sonriendo con sinceridad. Debes ver a la otra persona como transformada por la luz. No como es ahora, sino como puede llegar a ser cuando tú vibras distinto. No estás soñando, estás creando el molde mental donde el verbo encontrará forma. Este es el error de muchos, afirman frases poderosas, pero al mismo tiempo sostienen imágenes mentales débiles, confusas, negativas o contradictorias. Así no hay construcción posible. Es como querer llenar una vasija rota. Por eso, antes de decretar, examina tus imágenes internas. ¿Qué ves cuando afirmas? ¿Te estás viendo como alguien pleno o como alguien que quiere serlo pero aún no lo es? El subconsciente no responde a tus frases, responde a la imagen emocional que sostienes detrás de la frase. La Biblia nos muestra este principio con claridad. Cuando Jesús alimenta a la multitud, no solo dice darles de comer. Él ve la multiplicación. Él se dirige al Padre, bendice el pan, visualiza la abundancia, y luego actúa. La imagen está tan viva en él que la materia obedece. Lo mismo ocurre cuando dices levántate y anda. No es solo palabra, es palabra acompañada de visión. Él ve al hombre de pie antes de que éste lo esté. Por eso ocurre. Tú debes hacer lo mismo. No se trata de repetir frases sin alma. Se trata de construir un equivalente mental completo, palabra e imagen y emoción. Y luego sostenerlo. No solo por minutos, sino como actitud. Como vibración permanente. Como nuevo molde interno que, al estar lleno, rebalsará hacia el mundo externo en forma de circunstancias, encuentros, oportunidades, sanaciones o soluciones.
Este es el camino del Cristo interno. No se trata de esperar desde la carencia. Se trata de hablar desde la plenitud. No se trata de imaginar desde la duda. Se trata de ver desde la fe. Fe no es esperar lo invisible. Fe es verlo antes de que se vuelva visible. Y verlo con tanta fuerza, que todo tu ser se alinee con esa visión. Ese es el poder de la imagen mental respaldada por el verbo. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tienes el verbo. Tienes la imaginación. Tienes la emoción. Únelas. Y crea. Ejercicio 3. Construcción de una imagen mental respaldada por el verbo. Durante 7 días, dedica 15 minutos diarios a este ejercicio completo. No lo acortes. No lo apresures. Hazlo con entrega. Paso 1. Define un deseo elevado y claro. Debe ser un deseo legítimo, coherente con el bien. Ejemplo: salud, paz interior, abundancia, reconciliación. Paso 2. Escribe una afirmación precisa y positiva. Ejemplo: yo soy salud perfecta ahora. O Dios me guía con claridad cada día. O el bien fluye hacia mí en todas las formas correctas. Paso 3. Forma una imagen mental viva. Cierra los ojos. Visualiza el resultado como si ya estuviera ocurriendo. Usa todos tus sentidos. Si es salud, siéntete ágil, sonriente, lleno de energía. Si es paz, imagina tu rostro relajado, tu respiración tranquila. Si es abundancia, visualiza pagos realizados, manos que se abren, oportunidades que llegan. Paso 4. Siente la emoción correspondiente. Mientras mantienes la imagen, siente alegría, gratitud, confianza. No solo ve, vive esa escena con intensidad emocional. Paso 5. Declara tu afirmación en voz alta. Hazlo con firmeza, con autoridad. Como quien da una orden que ya está siendo obedecida. Repite la afirmación mientras mantienes la imagen viva. Hazlo 3 veces, con pausa entre cada una. Paso 6. Cierra con silencio. Permanece 2 minutos en quietud, dejando que la vibración se instale en tu campo mental. Luego, continúa tu día. Haz esto cada día, a la misma hora si es posible. Y no hables luego nada que contradiga el trabajo realizado. Tu palabra es ley. Tu imagen es forma. Tu emoción es fuego. Y lo que formes desde ahí, tarde o temprano, se manifestará. Capítulo 9. Cómo orar con palabras que funcionan. Orar no es suplicar. Orar no es rogar a un Dios lejano que tal vez, conmovido por nuestro dolor, decida ayudarnos. Esa idea pertenece a la ignorancia espiritual. Dios no es un tirano al que hay que convencer, ni un juez al que hay que aplacar. Dios es principio. Dios es ley. Dios es amor. Y el amor no necesita ser robado, necesita ser reconocido. Por eso la oración no es un acto de mendicidad, sino un acto creador. Es el modo supremo de alinear nuestro pensamiento con la mente divina y, por tanto, de manifestar en la forma lo que ya es verdadero en el plano espiritual. La oración verdadera no se dirige a un Dios externo, sino que despierta al Dios interno. No busca cambiar a Dios, sino cambiar al orante. No pretende alterar el universo, sino alinear la mente del hombre con el orden eterno que ya existe. Por eso, la única oración que funciona es la que eleva la conciencia, no la que se lamenta. Orar con comprensión es afirmar lo que Dios ya ha decretado: el bien, la vida, la salud, la sabiduría, la paz, la abundancia. Jesús nos dejó una fórmula perfecta para esto, el Padre Nuestro. No es una oración para recitar mecánicamente, sino un modelo de afirmaciones espirituales que, cuando se comprenden, tienen poder transformador. Cada frase es una llave. Cada expresión es un decreto oculto. Vamos a analizarla. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí se afirma la paternidad divina y la universalidad de Dios.
no dice mi Padre, sino nuestro, reconociendo que todo ser humano es hijo de Dios, y por tanto, todos somos hermanos. Estás en los cielos significa que Dios habita en el plano de la conciencia superior. El cielo es tu mente espiritual, no un lugar en el espacio. Así, esta frase establece que Dios está en ti, y que tú puedes acceder a Él a través de la oración consciente. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es su naturaleza. Es su verdad esencial. Santificarlo es reconocerlo como el bien absoluto, como el único poder real. Esta frase purifica la conciencia. El que la dice con fe se está separando del miedo, del caos, del ego. Está afirmando, solo Dios es real. Todo lo demás es sombra pasajera. Venga tu reino. No se pide ir al reino, sino que el reino venga. ¿Dónde? Aquí. Ahora. En la mente del orante. Esta es una afirmación de manifestación. El reino de Dios es el orden espiritual perfecto. Es salud, paz, provisión, armonía. Y esta frase es un decreto que llama a ese reino a expresarse en la vida del que ora. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí se afirma que la voluntad de Dios, que es siempre bien, se realice en el plano material como ya se cumple en el plano espiritual. Esta frase destruye toda idea de castigo o sufrimiento enviado por Dios. La voluntad de Dios no es dolor ni escasez. Es plenitud. Es orden. Es amor. Esta parte del Padre Nuestro es una alineación entre planos. Es un decreto de manifestación desde la mente divina a tu experiencia diaria. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí no se pide acumulación, ni riqueza ostentosa, ni seguridad futura. Se afirma que lo necesario está disponible hoy. El pan simboliza toda provisión, alimento, dinero, salud, sabiduría, oportunidad. Esta frase es una afirmación de fe práctica. Es declarar, hoy tengo lo que necesito. Dios me sostiene aquí y ahora. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es la ley del perdón, que es condición para la liberación mental. No porque Dios retenga su gracia, sino porque el rencor bloquea la manifestación. Solo un corazón que perdona puede recibir. Esta frase es una afirmación de limpieza interior. Cada vez que la dices con sinceridad, estás soltando cargas y permitiendo que el bien fluya nuevamente. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aquí se pide protección, no de enemigos externos, sino de los errores de nuestra propia mente. La tentación es pensar con miedo, hablar con ignorancia, actuar desde el ego. El mal no es una fuerza real, es ausencia de conciencia espiritual. Esta frase es una afirmación de dominio interior. Es declarar, mi mente está anclada en Dios. Ninguna ilusión me dominará. Y el cierre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una glorificación del principio. Es la afirmación final de que todo poder pertenece a Dios y que lo que se ha declarado ya está cumplido. Este análisis nos permite ver que el Padre Nuestro es un modelo de oración científica. No es una letanía. Es un mapa. Una serie de decretos que, si se comprenden y se viven, alinean al orante con la verdad. La oración científica, por tanto, no es repetición vacía. Es declaración consciente, desde la comprensión de que la palabra crea. Requiere preparación interior. No se hace en automático. Requiere aquietamiento, enfoque, decisión. Y sobre todo, requiere fe. No la fe que espera milagros externos, sino la fe que sabe que el milagro es el despertar de la conciencia. Por eso te invito a orar de otro modo. No desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde el desespero, sino desde el dominio. No para convencer a Dios, sino para convencer a tu mente de que Dios ya ha dado. Cambia tu manera de hablar con Él. Usa palabras que eleven. Usa frases que afirmen.
Habla como quien sabe. Ora como quien decreta. Porque la oración no es súplica, es creación mental con poder espiritual. Capítulo 10. El silencio entre las palabras también es palabra. No solo se crea con lo que se dice, también se crea con lo que se calla. La palabra no es solo sonido, es también pausa. Es vibración interior. Es energía dirigida, aunque no esté envuelta en sílabas. Por eso, el silencio no es ausencia de palabra, es palabra potencial. Y cuando ese silencio está cargado de fe, de paz, de conciencia de verdad, puede tener más poder que 1000 frases pronunciadas con miedo. El hombre espiritual no habla mucho. Habla cuando debe y lo hace con dominio. Pero antes de hablar, se aquieta. El silencio interior es el lugar donde la mente se alinea con la mente divina. Es allí donde nace el decreto verdadero. No en la prisa, no en la reacción, no en el bullicio emocional. Solo en el silencio expectante, donde el alma no suplica ni imagina, sino espera en paz, se oye la voz interior. Y esa voz, aunque no siempre tenga palabras, es la guía más precisa. Jesús mismo, antes de pronunciar un milagro, se recogía. Se apartaba. Iba al monte. O miraba al cielo en silencio. No gritaba. No repetía. Solo contemplaba el bien en su mente. Y desde ese centro de quietud pronunciaba una sola frase: sé limpio. Levántate. Vete en paz. Una palabra dicha desde el silencio vale más que 1000 dichas desde la confusión. Porque el silencio le da autoridad al verbo. Pero el silencio espiritual no es pasividad. Es energía en reserva. Es poder acumulado. Es fe contenida, no como represión, sino como vibración alineada. Así como el arquero que estira la cuerda en silencio antes de soltar la flecha, así el alma se prepara en silencio antes de hablar con poder. No hay debilidad en callar cuando no hay claridad. Al contrario, el que guarda silencio para alinear su interior está practicando la mayor forma de oración. Hoy muchos temen al silencio. Lo llenan con ruido, con palabras vacías, con explicaciones innecesarias. Creen que callar es rendirse. Pero no es así. Callar con dominio es un acto de sabiduría. Es el terreno donde se forma la palabra justa. Es la matriz donde el decreto encuentra su mejor forma. Porque todo gran verbo nace de un gran silencio. Existen silencios sanadores. Cuando un alma sufre, a veces no necesita consejos ni frases. Solo necesita que alguien la acompañe en silencio, pero con presencia plena, con amor vibrando en ese mutismo. Ese silencio no es vacío, es contención. Es palabra invisible. El niño que se calma con el abrazo de su madre no necesita que ella hable. Ella está diciendo sin decir. Eso es el verbo en su forma más pura, presencia vibratoria consciente. El silencio también disuelve el miedo. Cuando una persona se enfrenta a una situación difícil, su primer impulso es hablar desde el temor. Pero si en lugar de eso guarda silencio interior, si respira y afirma en su mente, Dios está aquí, ese instante de pausa detiene la reacción, disuelve la angustia y permite que la verdad surja. Luego, cuando hable, lo hará desde el centro, no desde la sombra. El silencio habrá purificado su verbo. Incluso en la oración, el silencio es fundamental. No basta con afirmar frases. Debe haber un momento de quietud donde el alma recibe. Ese momento es sagrado. Es allí donde la mente deja de emitir y empieza a percibir. Allí donde cesa el pensamiento humano y comienza la inspiración divina. Si solo oras con palabras, es probable que hables desde tu mente limitada. Pero si después de orar guardas silencio expectante, abrirás espacio para que el Cristo interno te hable. Por eso, aprender a guardar silencio es tan importante como aprender a decretar. No para evitar conflictos, sino para evitar errores mentales. No para reprimir, sino para refinar. Hay momentos donde la mejor oración es el silencio. Donde la fe no se demuestra hablando,
sino confiando sin necesidad de hablar. Donde el alma, en silencio, declara con todo su ser, sé que Dios obra ahora, aunque no vea nada aún. Este tipo de silencio no es vacío. Es plenitud sin forma. Es presencia pura. Y cuando esa presencia se consolida, entonces una sola palabra, pronunciada desde allí, puede mover montañas. Decreto 1. Decreto de alineación interior. Usa este decreto breve en todo momento de duda, temor, presión emocional o decisión difícil. No lo digas con ansiedad. Detente, aquieta tu mente, respira, y entonces declara en voz firme, sin tensión. Dios piensa en mí, habla en mí, obra en mí. Estoy en perfecta unión con la mente divina ahora. Luego, guarda unos segundos de silencio. No esperes una señal. Solo permanece. Siente la energía del decreto recorriendo tu ser. Repite si es necesario, pero sin esfuerzo. Lo dicho está dicho. La ley ya ha escuchado. El silencio será ahora tu campo de resonancia. Recuerda, cuando tu alma aprende a hablar desde el silencio, ya no necesita justificar, convencer, insistir. Habla poco, pero con claridad. Guarda silencio, pero con intención. Porque todo lo que se dice sin conexión, se evapora. Y todo lo que nace del silencio consciente, se manifiesta con certeza. Capítulo 11. Cuando el Verbo se hace carne en tu vida. Toda palabra pronunciada con fe verdadera es una semilla espiritual. Pero si esa semilla es regada con constancia, si es protegida con vigilancia mental, si es afirmada sin interrupciones, entonces termina por encarnarse. Se vuelve carne. Se vuelve cuerpo. Se vuelve situación, encuentro, salud, abundancia, liberación. Porque el Verbo no se queda flotando en el aire, busca forma, y cuando encuentra en ti un campo mental dispuesto, se transforma en experiencia vivida. El Verbo se hace carne cuando lo que declaraste, tiempo atrás, comienza a manifestarse sin esfuerzo. Cuando esa afirmación que repetiste con fe, pero que parecía una ilusión, empieza a reflejarse en tu entorno, en tu cuerpo, en tu economía, en tus relaciones. No como un golpe de suerte. No como un accidente, sino como el fruto legítimo de tu palabra sostenida. Entonces comprendes que todo lo que vives lo has hablado primero. He visto vidas transformadas completamente por el poder de una palabra sostenida con disciplina espiritual. He visto enfermos incurables volver a levantarse solo porque comenzaron a declarar la salud perfecta y, al mismo tiempo, dejaron de nombrar su enfermedad. He visto personas hundidas en la ruina financiera prosperar cuando, en lugar de quejarse, comenzaron a decir, Dios es mi fuente inagotable de provisión. No lo decían una vez. Lo decían todos los días, con el alma. Y así, el Verbo, gota a gota, modeló una nueva realidad. Uno de los casos que más me marcó fue el de una mujer sencilla, madre de 5 hijos, abandonada por su esposo, sin ingresos, sin estudios, sin esperanza aparente. Ella vino a mí pidiendo ayuda, y le di solo una tarea: no digas nunca más que estás sola. Desde ahora, afirma cada día, Dios es mi compañía, mi sustento y mi guía perfecta. Ella obedeció. No sin esfuerzo. Su entorno no cambió de inmediato. Pero algo en ella comenzó a vibrar distinto. En cuestión de meses, apareció una vecina que le ofreció trabajo. Luego, otra persona le ayudó a colocar a sus hijos en una escuela gratuita. Con el tiempo, no solo se estabilizó, sino que comenzó a enseñar a otras mujeres a organizar su hogar, y se convirtió en una especie de consejera comunitaria. Ella me decía, no sé cómo ocurrió, pero desde que dejé de hablar mi tristeza, empecé a vivir otra historia. Esa es la encarnación del Verbo. Porque todo poder está en el pensamiento hablado con fe. No se trata de fingir. No se trata de repetir frases como loros. Se trata de sentir lo que se dice, de alinearse con lo que se afirma, de dejar que la palabra se vuelva hábito, y el hábito se vuelva vibración.
La disciplina verbal no es una carga. Es una elección consciente de no contaminar tu campo mental con palabras inútiles. No significa hablar poco. Significa hablar desde el centro. Tú puedes transformar cualquier aspecto de tu vida si sostienes un verbo alineado con el Cristo interno. Pero debes ser constante. No basta con afirmar una vez al día y el resto del tiempo hablar desde el miedo o la queja. No puedes sembrar trigo en la mañana y maleza en la tarde y esperar una buena cosecha. Lo que afirmas debe ser continuo, coherente, fértil. Debes cuidar tu palabra como se cuida el fuego sagrado en un templo. Como se mantiene elevada esa vibración. Con vigilancia. Con autoobservación. Con corrección inmediata. Si te descubres diciendo una frase negativa, cancélala en voz baja y reemplázala. No te culpes. Solo corrige. Di, no. Eso no es verdad. La verdad es que Dios me guía ahora. Hazlo cada vez que sea necesario. Y lo será, especialmente al principio. Pero cada corrección es un acto de dominio. Cada afirmación es una semilla. Y cada palabra alineada es una piedra más en la construcción de tu nueva vida. También es útil rodearte de frases positivas escritas. Coloca decretos en lugares visibles. En tu casa. En tu escritorio. En tu espejo. Haz de tu entorno un campo de apoyo vibratorio. Habla contigo mismo como hablarías con alguien a quien amas profundamente. Reemplaza el viejo lenguaje por uno nuevo, sin miedo al ridículo. Porque el que habla desde el alma no busca aprobación. Busca transformación. Tarde o temprano, si eres fiel a tu verbo, verás cómo todo empieza a moverse. Circunstancias, personas, caminos, oportunidades. No porque hayas convencido a Dios, sino porque te has convencido a ti mismo. El verbo habrá penetrado en tu mente, en tu cuerpo, en tu atmósfera. Habrá tomado carne en ti. Y desde allí, la manifestación no podrá resistirse. Este es el propósito de toda oración afirmativa, que el verbo no se quede en el papel ni en la boca, sino que se convierta en vida vivida. Que la salud que declaras se vea en tu cuerpo. Que la paz que afirmas se note en tu trato. Que la abundancia que proclamas se manifieste en tu mesa. Que el amor que decretas se encarne en tus vínculos. Entonces, no necesitarás convencer a nadie. Tu sola presencia será testimonio. Tu sola mirada será palabra. Tu sola vida será verbo hecho carne. Y así, sin decirlo, estarás predicando el poder de Dios en ti. Capítulo 12. Enseña a tu mundo a hablar de nuevo. Cuando comprendes que tu palabra crea tu vida, estás comenzando a despertar. Pero cuando comprendes que tu palabra también puede ayudar a otros a crear una vida nueva, estás listo para servir. El verbo no es un poder privado. Es una fuerza universal. No fue dado solo para que tú sanes tu cuerpo, ordenes tu casa o multipliques tu sustento. Fue dado para que tú te conviertas en canal de transformación colectiva, en maestro del verbo, en sembrador de una nueva forma de hablar, la que nace del Cristo interno. Nuestro mundo está enfermo de lenguaje. Se habla desde el miedo, desde la queja, desde la crítica, desde la desesperanza. El lenguaje cotidiano está cargado de muerte simbólica. Frases como no puedo más, esto está perdido, nadie cambia, ya es tarde, esto siempre ha sido así, son decretos que se siembran a diario, en todas las bocas, sin conciencia. Y cada uno de esos decretos genera su fruto. No porque la gente sea mala, sino porque nadie les enseñó a hablar de nuevo. Tú que has despertado a esta verdad tienes una misión, ser un testigo viviente del poder del verbo. No imponiendo tus ideas. No corrigiendo con soberbia. No predicando desde el juicio. Sino hablando tú desde la verdad, con tal firmeza, con tal serenidad, con tal amor, que los demás empiecen a notar algo distinto en tu forma de expresarte. Y poco a poco, a preguntarte. Y cuando eso ocurra, podrás enseñarles.
No con teorías, no con técnicas, sino con tu ejemplo, con tu vibración, con tu propio lenguaje transformado. Una persona que domina su palabra transforma el ambiente donde entra. Eleva, purifica, despierta. Porque el verbo consciente es contagioso. Es como una llama que prende otras llamas. Tú puedes convertir tu casa en un templo del verbo. Tu mesa en un altar donde solo se declaran cosas buenas. Tu conversación en una corriente de luz. Y desde allí, poco a poco, el lenguaje del mundo comienza a limpiarse. Cada vez que eliges no responder con agresión, estás enseñando a hablar de nuevo. Cada vez que afirmas salud en lugar de repetir diagnóstico, estás enseñando. Cada vez que bendices a quien te ataca, estás reprogramando el campo verbal colectivo. Y no necesitas grandes discursos. Solo necesitas decir lo justo, lo bueno, lo útil. Y sobre todo, lo verdadero. La palabra edificante es un servicio espiritual. Sanar con tus frases. Consolar con tus afirmaciones. Guiar con tus declaraciones. No necesitas ser orador. Ni tener estudios. Ni conocer muchas fórmulas. Solo necesitas hablar desde tu centro. Desde tu Cristo interno. Desde la certeza de que el bien ya es, y de que puedes invocarlo con tu verbo en cada situación. Imagina cómo sería el mundo si todos los seres humanos usaran su palabra solo para construir, nunca para destruir. Solo para liberar, nunca para condenar. Solo para amar, nunca para herir. Ese es el reino de Dios manifestado. No un lugar. No un evento futuro. Sino una frecuencia colectiva, un estado mental compartido donde la palabra ha sido purificada, y desde allí, la realidad también. El reino no vendrá por decretos aislados. Vendrá cuando tú y yo, y otros como nosotros, enseñemos a hablar de nuevo. Primero a nosotros mismos. Luego a quienes nos rodean. Luego, a todo aquel que esté dispuesto. No forzamos. No discutimos. Solo vivimos el verbo, y al vivirlo, se expande. Y donde se expande, el viejo lenguaje muere. Y donde el viejo lenguaje muere, la nueva tierra comienza a nacer. Tú eres parte de este nuevo nacimiento. Tu voz es instrumento. Tus palabras son llaves. No las uses para repetir lo viejo. Úsalas para anunciar lo nuevo. No digas lo que el miedo dice. Di lo que el amor dice. Y si no sabes qué decir, di silencio. Porque incluso el silencio vibrando en Dios es palabra sanadora. Hoy, el mundo necesita tu verbo más que nunca. No calles. Pero no grites. Habla con intención. Habla con luz. Habla como quien ha comprendido que toda frase deja huella. Y deja tú una huella de esperanza, de sabiduría, de paz. Así, con cada palabra elevada que pronuncias, estarás enseñando a tu mundo a hablar de nuevo. Y al hacerlo, lo estarás creando de nuevo. Oración 2. Oración de envío de la palabra sanadora. Usa esta oración cuando quieras bendecir a alguien, sin importar la distancia. Para un ser querido, un desconocido, una comunidad, un pueblo, una nación. No es tu poder el que actúa. Es la palabra como agente de redención, pronunciada desde el amor. Cristo interno en mí. Envío tu verbo donde haya dolor. Envío tu luz donde haya sombra. Envío tu paz donde haya confusión. Que mi palabra vuele limpia, sin ego, sin miedo, sin juicio. Que cruce los muros y sane los corazones. Que lleve consuelo al que sufre. Claridad al que duda. Fuerza al que cae. Yo no impongo. Yo bendigo. Yo no convenzo. Yo declaro. Yo no invado. Yo envío amor. Y donde llegue esta palabra, se manifieste el bien. Porque es palabra nacida en Dios.
Y Dios no falla jamás. Amén. Recita esta oración cuando no sepas cómo ayudar. Cuando tus manos no alcancen. Cuando tus actos no basten. Porque la palabra bien dicha sí llega. Y cuando llega, toca, sana, transforma.